Hola a todos, continuamos con la clase de alimentos fermentados. Los alimentos fermentados pueden provenir de diversas materias primas, algunas de origen animal y otras de origen vegetal. Entre los alimentos fermentados animales tenemos los productos lácteos, en los cuales está principalmente implicada las bacterias acidolácticas que ya hemos comentado. También dentro de los productos de origen animal encontramos las carnes y los pescados fermentados que se consumen en distintas regiones del mundo. También tenemos los alimentos que provienen del reino vegetal y entre ellos podemos encontrar cereales fermentados como por ejemplo las bebidas alcohólicas, la cerveza, el sake u otros productos que se obtienen por destilación del alcohol originado en las fermentaciones. También encontramos frutas fermentadas que dan origen, por ejemplo, al vino, verduras como por ejemplo el chucrut, kimchi, y hortalizas fermentadas como por ejemplo el gari que proviene de la fermentación de la mandioca. Esta diversidad en las materias primas, que a su vez se relaciona con la oferta asociada a la localización geográfica de estos productos, junto a los tipos de microorganismos que pueden intervenir en estos procesos, dentro de los cuales se destacan las bacterias acidolácticas en la fermentación acidoláctica, las levaduras en la fermentación alcohólica, o en el caso de las fermentaciones mixtas, en donde no interviene un solo microorganismo, sino intervienen más de uno, como por ejemplo comunidades complejas de microbios, podemos encontrar, por ejemplo, asociaciones entre bacterias y levaduras o bacterias acéticas que producen una fermentación para dar origen a distintos tipos de productos. Entonces, en esta combinatoria que tiene que ver con la diversidad de materias primas, la diversidad de procesos metabólicos en los cuales están implicados los microorganismos y las diferentes condiciones en las cuales los microorganismos pueden llegar a fermentar estos productos, hace que la oferta y la y la cantidad de productos fermentados sea muy abundante. Los alimentos fermentados contribuyen al enriquecimiento de la dieta humana gracias a sus particulares características sensoriales, principalmente al desarrollo de sabores, de aromas o de texturas propios generados durante el proceso de fermentación. Y también contribuyen al mejoramiento nutricional, ya que incrementan el contenido de vitaminas, desde ya que esto está relacionado a la capacidad de las bacterias de producir, de sintetizar estas vitaminas, principalmente como vimos anteriormente las del complejo B, a la digestibilidad de las proteínas, que está ligada a sus capacidades proteolíticas, que permite despolimerizar o hidrolizar estas macromoléculas, estos polímeros, generando polipéptidos, muchas veces péptidos bioactivos y también aminoácidos esenciales. Y también a la capacidad de producir ácidos grasos también esenciales. También las bacterias acidolácticas pueden, por ejemplo, reducir el contenido de antinutrientes en el caso de cereales o de oleaginosas, que son alimentos que son ricos en este tipo de compuestos químicos, como por ejemplo los fitatos. Las fermentaciones por estos microorganismos también pueden aumentar la vida útil de los alimentos en relación a las materias primas con las cuales fueron elaborados. Y esto tiene que ver con la capacidad de producir ácidos orgánicos que reducen el pH y por lo tanto inhiben a otros microorganismos alterantes o a microorganismos patógenos, y en este caso van a estar ligadas a un aumento en la inocuidad del producto. Si bien estas características son propias, no se pueden tomar como que sean procesos destinados específicamente a reducir, por ejemplo, el contenido de patógenos de los alimentos. Para esto hay otros métodos
que tienen, digamos, métodos de conservación que tienen ese objetivo en sí mismo. Los alimentos fermentados también tienen un valor social muy importante desde el punto de vista antropológico, desde la mirada social. Los alimentos fermentados han formado parte de las culturas ancestrales, están presentes en distintas celebraciones, ya sea de tipo religiosas, en rituales, en celebraciones culturales, y presentan un gran valor social, el cual está relacionado principalmente al saber que implica poder fermentar. Fermentar, como hemos dicho anteriormente, requiere un trabajo, una dedicación y un saber digamos, dedicado a este proceso de elaboración. Y esto, a su vez, se traduce en el valor comercial de los productos fermentados, muchas veces de los cuales, digamos, forman parte o se pueden inscribir dentro de la categoría de alimentos con denominación de origen protegido, dentro de los cuales, por ejemplo, podemos encontrar el champagne asociado a Francia, a ciertas regiones de Francia, o lo mismo el queso Roquefort. Pero en cada país hay productos que entran dentro de esta categoría y que pueden inscribirse bajo esta denominación, y muchos de ellos son alimentos fermentados. También la habilidad para fermentar y los productos obtenidos a partir de estos procesos forman parte del patrimonio cultural de los pueblos nativos, y esto se puede ver no solamente en el producto o en el saber en sí mismo, sino también en el hecho de que en los pueblos específicamente se presentan aquellos inóculos o aquellos starters que se han generado a través de esa cultura y de esos propios procesos y que pueden ser transmitidos de una generación a otra. Habríamos visto que estos alimentos presentan características propias que es justamente producida durante su proceso de fermentación. Entre estas características importan particularmente lo que tiene que ver con las características sensoriales, el aroma, el sabor, muchas veces la textura. También algunas pueden tener mayor digestibilidad y pueden tener mayor contenido vitamínico, producto de la biosíntesis de las bacterias que producen vitaminas, particularmente aquellas vitaminas correspondientes al complejo B. La toxicidad de las materias primas dijimos que podía reducirse, pero en algunos casos también puede incrementarse, particularmente en aquellos productos en los cuales las fermentaciones se desvirtúan y empiezan a crecer microorganismos asociados a la producción de determinados compuestos, como por ejemplo toxinas o metabolitos particulares. La fermentación puede eliminar antinutrientes, como por ejemplo el ácido fítico, polifenoles y el ácido oxálico, y generalmente son alimentos que tienen una duración o un periodo de vida útil más prolongado en relación a las materias primas que les dan origen. En el mundo encontramos un montón de alimentos fermentados, los cuales difieren según la zona geográfica, según la disponibilidad de materias primas, según el tipo de cultivos iniciadores que se utilicen, según la microbiota propia, por ejemplo, si estuviésemos hablando de alimentos fermentados, de los vegetales que van a, digamos, de alimentos vegetales no, fermentados de tipo vegetal, según el tipo de vegetal el cual se esté sometiendo a ese proceso de fermentación. Algunos son muy conocidos para nosotros, por ejemplo en el mundo occidental nosotros consumimos preferentemente yogur y pan que es sometido a un proceso de fermentación, enlaudado, pero también actualmente se consumen mucho más alimentos como el chucrut, bueno, los encurtidos son de consumo habitual, y las aceitunas. Hay otros que actualmente se están conociendo cada vez más, como por ejemplo el kimchi de origen coreano, el kefir, que está actualmente digamos, muy en boga y que mucha gente está comenzando a elaborar kefir en su casa.
Y hay otros que son mucho menos conocidos, como por ejemplo el gari, que es producto de la fermentación de mandioca, o por ejemplo en muchos lugares se consumen pescados fermentados, salsas de soja, es decir, una variedad de productos que son muy típicos de las distintas regiones del planeta. Los géneros microbianos que habitualmente participan en las fermentaciones son muy diversos, pero la mayoría van a corresponderse con lo que se llama o lo que se denomina el grupo de las bacterias acidolácticas y algunos hongos, como particularmente las levaduras. Hay algunos bacterias y levaduras que no suenan, porque estamos habitualmente acostumbrados, por ejemplo, a que el pan se elabora con la levadura Saccharomyces o Saccharomyces cerevisiae. También estamos acostumbrados a las fermentaciones alcohólicas en las cuales se obtiene vino, se obtiene cerveza y otras bebidas alcohólicas, y ellas van a estar, en todas ellas va a estar implicada este género, o en muchas de ellas, no en todas. También por ahí nos suenan más aquellos microorganismos que están implicados en la elaboración del kefir, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Pero también hay otras bacterias que se pueden utilizar en la biosíntesis. Esto un poquito ya lo dijimos hace varias clases cuando hablábamos de biotecnología y la importancia que tienen los microorganismos para la producción de compuestos que tengan interés industrial o incluso aditivos alimentarios o algunos que tengan propiedades nutricionales particulares. También algunos estreptococos pueden producir determinados componentes, como por ejemplo acetoína, que son importantes en las características sui generis de ciertos productos, en el sabor y en el aroma propio de ciertos productos fermentados. Y después conocemos que también participan en las transformaciones de los alimentos algunos mohos, como por ejemplo Penicillium, que se utiliza para la elaboración de quesos azules, o por ejemplo Aspergillus oryzae, que se utiliza mucho en la elaboración de salsa de soja, particularmente por la posibilidad de producir enzimas que van a estar implicadas en la obtención de los azúcares fermentescibles, que van a permitir a su vez la fermentación. Lo mismo ocurre con Rhizopus oleidosporus y también con Aspergillus niger, los cuales son importantes en las etapas de generación de azúcares y glúcidos que puedan ser fermentados por bacterias acidolácticas o por una microbiota que sea propia de ese producto o un starter particular añadido. Los productos finales de la fermentación varían en función de las rutas metabólicas y de las condiciones ecológicas en las cuales ese alimento se produjo. Particularmente tiene interés en lo que tiene que ver con la atmósfera del alimento, es decir, si aquellas transformaciones se producen con mayor o menor presencia de oxígeno. En función de esto y en función de las rutas metabólicas particulares del microorganismo vamos a tener una serie de productos de fermentación. De todos modos aclaramos que la fermentación siempre es un proceso de tipo anaerobio, es decir, en la cual el oxígeno no participa directamente en esas reacciones metabólicas. Recordemos de biología que en las fermentaciones hay una oxidación parcial del sustrato, es decir, de un glúcido, en el cual se produce un compuesto orgánico que va a actuar como aceptor de electrones para permitir que los procesos de transformación de energía que dan lugar justamente al crecimiento microbiano, a la proliferación microbiana, se lleven a cabo. Entonces, como productos finales de la fermentación, vamos a tener alcoholes y ácidos, dependiendo del tipo de microorganismo. Si tenemos, por ejemplo, una levadura, lo que va a importar o el producto final de la fermentación va a ser el alcohol etílico, ¿no? Pero puede haber otros alcoholes que también se generen. En Streptococcus y Lactobacillus se produce principalmente ácido láctico. Por ejemplo, en Propionibacterium, tal como el nombre lo indica, el ácido propiónico es muy importante como producto de la fermentación, pero también se produce ácido acético.
Escherichia coli tiene la capacidad de fermentar y producir lo que se llaman las fermentaciones ácido mixtas, donde se generan una gran variedad de ácidos grasos de cadena corta. Por ejemplo, Clostridium tiene la capacidad de producir ácido láctico, pero también ácido butírico, y es reconocido generalmente por esta capacidad. Por ejemplo, Clostridium butyricum, tal como su nombre lo indica, el nombre de la especie lo indica, produce una gran cantidad de ácido butírico. Y así podemos encontrar también que en muchas de las fermentaciones se va a producir dióxido de carbono como parte de los productos finales de la fermentación. Esto es particularmente importante, por ejemplo, en el caso de la utilización de fermentos de levadura, es decir, Saccharomyces cerevisiae, para la producción del pan, donde este dióxido de carbono que se genera es el que me va a permitir el leudado y la formación de la masa que va a tener importancia en este producto final que es el pan. Al estudiar fermentaciones y transformaciones de los alimentos mediadas por los microorganismos, siempre tenemos que tener presente el conocimiento que corresponde a la ecología microbiana de la fermentación o de las transformaciones en general, en donde una serie de parámetros que tienen que ver con el medio y con el tipo de alimento que se va a fermentar o que se va a transformar van a influir sobre el desarrollo microbiano. Entonces, a partir del crecimiento microbiano van a ocurrir cambios como consecuencia justamente de esa transformación de los alimentos causada por ese crecimiento microbiano. Y en ese cambio podemos obtener un producto nuevo por transformación de las materias primas y tenemos una gran cantidad de alimentos fermentados que, algunos de los cuales los conocemos y los asociamos más con un proceso de fermentación, como por ejemplo el vino, la cerveza o el yogur, y otros menos, como por ejemplo ciertos encurtidos o por ejemplo algunas carnes fermentadas, las cuales nos cuesta por ahí asociar con la actividad microbiana. También los microorganismos van a estar implicados en lo que es la descomposición, deterioro o alteración de los alimentos. Y esto es muy importante, todo lo que tiene que ver con ecología microbiana de la fermentación, de forma de poder influir sobre el desarrollo microbiano, evitar, disminuir o alentecer esos procesos de alteración de los alimentos. Y siempre tenemos que tener en cuenta, y esto lo vamos a tratar un poquito más adelante en lo que es el módulo 3 o en la unidad 3, en la gran unidad temática 3, donde hablamos de las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos pueden ser vehículos a través de los cuales el consumidor adquiera ciertas enfermedades. Tenemos el ejemplo del cólera, en el cual es muy importante el agua, tuberculosis asociada principalmente a productos de tipo vacuno, ya sea la leche, por ejemplo. Hoy en día, de todos modos, no es de las enfermedades que más nos interesan, ligadas al consumo de alimentos. Pero sí hay otras que sí son de gran incidencia, que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la salmonelosis o la fiebre tifoidea o el síndrome urémico hemolítico, en donde los microorganismos que están implicados, los patógenos que están implicados, esos agentes etiológicos, vienen a través de un vehículo alimentario. La ecología microbiana de la fermentación implica estudiar los factores intrínsecos y extrínsecos que influyen sobre el desarrollo microbiano. ¿A qué llamamos factores intrínsecos? Bueno, los factores intrínsecos son aquellas características que son propias del alimento y que de alguna manera van a influir o más o menos, en relación a el tipo de microorganismo que va a crecer. Por ejemplo, un factor intrínseco es el pH o el tipo de nutrientes que presenta un alimento. Incluso, por ejemplo, las diferentes estructuras biológicas o membranas biológicas de ese alimento que impiden o favorecen el desarrollo de microorganismos.
Dentro de los factores extrínsecos, digamos, vamos a considerar aquellos que tienen que ver con las condiciones en las cuales ese alimento se incuba o las condiciones de almacenamiento del producto. Entonces, tienen en este caso mucha importancia la temperatura y las concentraciones de gases en el ambiente del alimento. Entonces, a raíz de la actividad microbiana, se van a producir cambios sucesivos en el tiempo y la flora inicial y las características físico-químicas del alimento también van a cambiar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un alimento en un estado 1 o, por ejemplo, una materia prima, a raíz del crecimiento microbiano se va a producir un estado 2 o un cambio en cuanto a sus características, tanto en lo que tiene que ver con los factores intrínsecos como en los factores extrínsecos. En esta comunidad, digamos en este, mejor dicho, cambio, se va a generar una comunidad que en este caso planteamos bacteriana, pero va a ser microbiana según el tipo de microorganismo que estaba presente, que va a estar modificada en relación a el estado 1. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo y según esos factores intrínsecos y extrínsecos se van a beneficiar determinadas poblaciones microbianas que van a terminar formando esta comunidad que va a caracterizar ese alimento. Ese alimento, que puede ser un alimento producido por fermentación o un alimento deteriorado, digamos, o alterado después de este desarrollo metabólico microbiano. Entonces, dentro de los factores intrínsecos vamos a encontrar aquellas características físico-químicas propias del alimento, como por ejemplo el pH, es decir, la concentración de ácidos o de álcalis que van a estar presentes en un alimento y que van a permitir el desarrollo de un tipo de microorganismos u otros. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con un alimento que presenta digamos, una alta concentración de ácidos, por ejemplo ácidos orgánicos, ese alimento va a tener un pH bajo y por lo tanto puede llegar a estimular el desarrollo de microorganismos como por ejemplo levaduras o mohos que tienen una mayor plasticidad para crecer en rangos de pH más bajo, es decir, que tienden a ser acidófilos. También va a depender de la concentración y tipo de nutrientes. Si tenemos un alimento que tiene gran cantidad de polisacáridos que son estables, porque para poder ser metabolizados tienen que sufrir procesos de hidrólisis, entonces ese alimento va a ser de por sí más estable o menos perecedero, por caracterizarlo de alguna manera. También va a interesar el potencial redox, es decir, que va a estar influenciado desde ya por la concentración de oxígeno de ese alimento y la concentración de oxígeno de la atmósfera. Por supuesto que el contenido de humedad, la actividad de agua o disponibilidad de agua de ese alimento, que va a estar muy relacionada con los tipos de solutos que tienen una gran afinidad al agua, por ejemplo, en alimentos que tienen altas concentraciones de azúcares o altas concentraciones de sal, la disponibilidad de agua disminuye debido a que el agua está ligada mucho más fuertemente a estos componentes del alimento y por lo tanto está menos disponible para el desarrollo microbiano. Y el hecho de que haya antimicrobianos naturales también va a influir sobre el desarrollo microbiano. Esto es muy digamos, es particularmente importante, por ejemplo, en las especias que presentan una serie de componentes de tipo antimicrobianos que les confieren a su vez, digamos, cierta estabilidad. En realidad la estabilidad de las especias está dada por que son productos que se deshidratan, pero que cuando se agregan a un alimento esos componentes antimicrobianos propios de las especias pueden pasar al alimento y por lo tanto otorgarle también ciertos beneficios antimicrobianos. No solamente en las especies, hay una serie de alimentos, por ejemplo la clara de huevo también contiene componentes antimicrobianos naturales. Y interesa mucho lo que tiene que ver con la estructura física y biológica de los alimentos y también de los nutrientes.
Es decir, el hecho, por ejemplo, de que un alimento se encuentre íntegro, que presente sus cutículas, que presente capas cerosas, que presente estructuras de superficie que actúan como barreras biológicas, hace que el deterioro microbiano o el crecimiento de los microorganismos no se pueda dar. En cambio, esto es particularmente importante en lo que tiene que ver con los alimentos vegetales. Cuando esas estructuras biológicas se rompen, lo que ocurre es que los microorganismos pueden penetrar y de esta manera comenzar sus procesos hidrolíticos que van a dar lugar a los deterioros en los vegetales, ¿no? Deterioros físicos del producto y también nutricionales, ¿no? Y también es importante no solamente en los vegetales, por ejemplo, cuando uno rompe las estructuras celulares, los nutrientes pueden, están más disponibles y de esta manera van a poder ser utilizados por los microorganismos fermentadores o deteriorantes. Pensemos en un ejemplo, en el caso del chucrut, uno hace un amasado del repollo, de la col que va a fermentar, justamente para poder romper de alguna manera las estructuras celulares vegetales y de esta manera permitir que los microorganismos presentes en el vegetal puedan comenzar los procesos fermentativos. Los factores extrínsecos son aquellas características físico-químicas del alimento que se relacionan con el ambiente o el entorno de almacenamiento. Dentro de estos tenemos principalmente la temperatura. La temperatura de almacenamiento influye sobre el tipo de microorganismos que va a crecer o va a desarrollarse. Influye de una manera selectiva muy importante. Si nosotros colocamos un alimento en la heladera, lo que vamos a lograr es enlentecer la mayoría de las reacciones metabólicas de los microorganismos que por ahí se encuentran dentro del rango psicrótrofo, es decir, ellos van a poder crecer y desarrollarse, pero a una velocidad inferior a que si estuvieran a una temperatura, por ejemplo, ambiente. Sin embargo, otros microorganismos, por ejemplo, aquellos que se encuentren dentro de los rangos de crecimiento termófilos, no van a poder crecer y desarrollarse en la heladera. ¿Por qué? Porque sus reacciones metabólicas directamente no van a poder, o sus metabolismos en general, no van a poder efectuarse en esos rangos de temperatura. Por lo tanto, la temperatura es fundamental cuando nosotros tenemos que considerar los productos fermentados, porque nos va a permitir seleccionar particularmente aquellos microorganismos que nos interesa que produzcan las fermentaciones. Por ejemplo, en el caso del kefir, cuando nosotros seleccionamos, que es una comunidad compleja, ¿no? Una comunidad compleja formada por bacterias acidolácticas y levaduras. Cuando nosotros incubamos a temperaturas inferiores, generalmente seleccionamos las fermentaciones de tipo alcohólica, ya que las levaduras pueden crecer en mejores condiciones en temperaturas más bajas. Sin embargo, en el tiempo en el cual incubamos el producto y hace bastante calor, por ejemplo en verano, vamos a favorecer las fermentaciones de tipo ácido láctica. Otro aspecto que tiene gran interés es la humedad relativa del ambiente. Los productos que son bastante deshidratados y se almacenan en ambientes que tienen humedad relativa alta, lo que hacen es generalmente absorben energía del ambiente y se producen una especie de diluciones de las capas más superficiales, lo cual puede dar lugar a el crecimiento y fermentaciones, por ejemplo, en la superficie. Lo contrario sería que un alimento que sea muy deshidratado, un alimento que tenga una humedad alta, se almacene en un ambiente muy seco. En ese caso se producen una especie de encostramiento o una deshidratación superficial que también va a influir sobre los procesos microbianos. Otro aspecto de gran interés es la presencia y concentración de gases en la atmósfera. Acá no solamente tiene que ver con el oxígeno, que va a influir sobre si hay metabolismo de tipo respiratorio o metabolismo de tipo fermentativos, sino que también otros gases que se utilizan habitualmente en el envasado de productos. Por ejemplo, la presencia de dióxido de carbono, que puede influir de forma beneficiosa a aquellos microorganismos que crecen
aquellos que son capnófilos o que crecen mejor en un ambiente de dióxido de carbono, o otros gases, como por ejemplo nitrógeno, que se utilizan habitualmente en el envasado en atmósfera modificada. También el tipo, número y actividad de otros microorganismos en el alimento. Esto un poco hablamos anteriormente en la clase de microbiota intestinal y en la clase de probióticos, donde justamente presentábamos o exponíamos que algunos microorganismos tienen capacidades antagónicas frente a otros. Por ejemplo, el hecho de que puedan producir bacteriocinas o que puedan generar ácidos hace que no permitan o digamos de alguna manera permitan de forma selectiva el crecimiento de unos microorganismos y no de otros. Lo contrario es las asociaciones biológicas en las cuales los microorganismos cooperan unos con otros, esas asociaciones más de tipo simbióticas o de protocooperación o sinérgicas, en los cuales se forman consorcios microbianos en donde una comunidad coopera con la otra, principalmente, por ejemplo, por metabolizar un sustrato y generar un producto que beneficia a otra comunidad. Entonces esto hace que unos microorganismos influyan de forma positiva, negativa o directamente no haya interacciones con otros microorganismos. Por lo tanto, la composición de los alimentos va a influir de forma muy marcada en el tipo de microorganismos que van a crecer y desarrollarse y el tipo de actividades metabólicas que van a producir. Si tenemos un ejemplo acá de un alimento como por ejemplo el pan, que es un alimento que es rico en carbohidratos. Este alimento va a sustentar el crecimiento de microorganismos deteriorantes como los mohos por supuesto que se van a producir fermentaciones, se van a producir pigmentos, se van a producir coloraciones que tienen que ver con el crecimiento y la formación de un micelio aéreo y vegetativo que va a dar lugar a este deterioro. Si el alimento es un alimento rico en proteínas o grasas, las reacciones que se van a favorecer son reacciones justamente de ataque de esas proteínas, o sea, de proteólisis, que van a generar una putrefacción del alimento con producción de olores anómalos, como por ejemplo olores asociados a la producción de sulfuros, de compuestos aminados, de aminas que tienen olores muy potentes, y también la producción o el tipo de alteración que se denomina enranciamiento, que es producto de lipólisis y de ataque o transformación de los materiales lipídicos del alimento. Entonces, si partimos, por ejemplo, de un alimento que es rico en azúcares libres o sencillos, que tiene una acidez considerable y que tiene una concentración de cloruro de sodio relativamente baja, lo que se va a favorecer es el desarrollo de levaduras. Desde ya que esto en un ambiente de tipo anaerobio van a generar alcoholes, es decir, va a generar una fermentación alcohólica que a su vez reprime la actividad de otros microorganismos. En cambio, si nosotros tenemos un alimento que tiene abundantes azúcares sencillos, que tiene una acidez moderada, lo que se van a favorecer son las bacterias acidolácticas, que a partir de una fermentación de tipo homoláctica va a generar ácido láctico y que a su vez también reprime la actividad de otros microorganismos. Esto es muy importante porque muestra cómo un grupo de microorganismos puede interaccionar con su medio ambiente, es decir, con su alimento, para reprimir o para de alguna manera inhibir el desarrollo de otros microorganismos. Los grupos de microorganismos más importantes en las fermentaciones son el grupo de las bacterias acidolácticas y las levaduras. Dentro de las bacterias acidolácticas vamos a encontrar una serie de géneros, algunos tradicionales y otros que fueron incorporándose con el tiempo. De todos modos, para definirlas, sabemos que sus características es que son todas gram positivas, que producen ácido láctico por fermentación de
azúcares de tipo hexosas, pero también pueden metabolizar otros azúcares con otro número de carbonos. Son débilmente proteolíticas y lipolíticas, obtienen su energía por fosforilación a nivel del sustrato, porque estamos hablando de microorganismos fermentativos, y no poseen generalmente catalasa que degrade el peróxido de hidrógeno formado durante sus procesos metabólicos. Acá tenemos los géneros tradicionales que ya dijimos, y dentro de estos hay algunos que nos suenan mucho, como por ejemplo Lactobacillus y Streptococcus. Y otros que por ahí nos suenan un poquito menos, pero que está bueno que nos vayamos incorporando en la memoria, como por ejemplo Leuconostoc, Pediococcus. Y hay algunos que cada vez interesan más y que están implicados mucho en lo que son las fermentaciones a partir de la microbiota salvaje, por ejemplo, de un vegetal, o también de un producto de tipo lácteo, como por ejemplo Enterococcus, Lactococcus, Phagococcus o Enococcus, que tiene mucho interés en todo lo que tiene que ver con la industria y la producción de bebidas alcohólicas de vinos, por ejemplo. Y después, bueno, hay otros que por ahí nos pueden sonar un poquito menos, Carnobacterium, pero que también están implicados en las fermentaciones ácido-lácticas. Según los productos de fermentación predominantes, las bacterias ácido-lácticas se clasifican en homofermentativas u homolácticas, y en ese proceso fermentativo van a producir principalmente ácido láctico. Su principal contribución en las fermentaciones es que este ácido láctico disminuye el pH de los alimentos que fermentan. Y luego tenemos otro grupo de bacterias que son las heterofermentativas o heterolácticas. En este caso, a partir de la fermentación de la glucosa, van a producir no solamente ácido láctico, sino también van a producir etanol, dióxido de carbono, pueden producir ácido acético y pueden producir otros ácidos orgánicos de cadena corta que estén implicados en la formación de aromas y sabores particulares del producto o sui generis del producto, propio del género del producto. Algunas reacciones heterofermentativas también pueden producir características anómalas en el producto, es decir, van a estar implicadas en las que son las reacciones de deterioro. El hecho de que la fermentación que predomine sea homofermentativa o heterofermentativa depende de las condiciones. Primero depende del tipo de microorganismo. No todos los microorganismos pueden hacer los dos tipos de fermentaciones, pero en algunos casos que tienen las vías metabólicas para realizar ambas fermentaciones, va a depender mucho de las características ecológicas, es decir, de los factores intrínsecos y los factores extrínsecos de almacenamiento o de fermentación del producto. Los alimentos ricos en polisacáridos, pero con muy pocos azúcares sencillos, son estables mientras no actúen enzimas sacarificantes, es decir, que hidrolicen estos polímeros para generar los azúcares o los glúcidos que van a ser fermentescibles. Es decir, si nosotros pensamos en un alimento, por ejemplo, un cereal, un grano de cereal, siempre y cuando ese grano de cereal esté a una humedad relativa que es propia para cada uno de los cereales, pero que va a limitar de alguna manera el crecimiento microbiano, ese producto va a ser estable porque los polisacáridos que va a presentar son polisacáridos estructurales y polisacáridos de reserva, que van a estar formando una molécula de gran peso molecular que los microorganismos no van a poder metabolizar por una ruta fermentativa. Ahora, cuando esos polisacáridos son sometidos a hidrólisis por enzimas específicas, supónganse un cereal que es rico en almidón y es sometido a acción de amilasas. Entonces, ahí se van a generar los azúcares que van a permitir la fermentación por los microorganismos que estén en ese ambiente. Entonces, dentro de los polisacáridos, principalmente presentes en vegetales, pero también en animales como el glucógeno, vamos a tener algunos de reserva, como por ejemplo el almidón, el glucógeno, dextranos,
Y tenemos los polisacáridos que están implicados en las estructuras, como por ejemplo en paredes celulares, muchos de vegetales, como por ejemplo la celulosa, la hemicelulosa, las ligninas, las quitinas, que ahí ya están digamos, implicadas en otros tipos de organismos, como por ejemplo en insectos o en hongos, también el agar, que lo vimos en el caso de las algas rojas, ¿no? Y otros polisacáridos que tienen también importancia en algas y en vegetales, como por ejemplo ácido alquínico o goma arábiga, es decir, hay una serie de polisacáridos complejos que van a estar formando parte de las estructuras vegetales, animales y de algas. Estas amilasas que van a actuar sobre el almidón pueden generarse ya sea por germinación de semillas, en el caso del malteado de la cebada cervecera, que va a permitir la elaboración de un mosto que a su vez va a ser fermentado de forma alcohólica por levaduras, o puede también generarse por la aplicación de mohos o la obtención de enzimas de distintos mohos que se van a poder introducir ya sea generalmente en un proceso industrial. Es el caso de Aspergillus oryzae, que se utiliza para la elaboración de mosto cervecero, es decir, la amilasa de Aspergillus oryzae es la que se utiliza, o la amilasa de Aspergillus niger, que se utiliza para la panificación. También, bueno, antes, y quizás en algunas culturas todavía permanece la tradición de utilizar la amilasa humana como fuente, o la saliva humana como fuente de amilasa. Y hay algunos ejemplos de ciertas culturas, principalmente en culturas de tipo, digamos, en aborígenes americanos o en China, que elaboran ciertos productos a través de, digamos, la masticación y la incorporación de la amilasa salival a ciertos ingredientes, y que estos van a permitir la actuación en mezclas mayores de alimentos que luego van a ser sometidos a fermentación. Los microorganismos que van a intervenir en los procesos fermentativos pueden tener dos fuentes. Por un lado, uno puede adquirir cultivos que se denominan iniciadores o starters, que consisten en inóculos de microorganismos conocidos, donde a partir del proceso fermentativo la calidad del producto va a estar asegurada, y también la constancia en cuanto a las características organolépticas de ese producto. Esto es lo que hace la industria. ¿Por qué? Porque no puede producir un alimento que en una partida o en un lote tenga ciertas características y en otro otras características organolépticas. Y lo que los productos fermentados se basan justamente en la actividad microbiana, lo que se debe hacer es tratar de estandarizar las condiciones de cultivo y los microorganismos que van a intervenir. Los cultivos iniciadores o starters generalmente se comercializan en dos formatos, digamos, tecnológicos, que son los cultivos que se adquieren de forma liofilizada o congelada. Y luego se inoculan en el producto a fermentar. El esquema general de trabajo con estos cultivos generalmente consiste en que uno adquiere el producto en su formato comercial. Ese producto generalmente se hidrata o se activa en el líquido en el cual uno por ejemplo, si estamos elaborando yogur en leche, o se hidrata con agua y luego se coloca, se hace lo que se llama un cultivo madre. A partir de ese cultivo madre se pueden trabajar con cultivos intermedios, o directamente se puede adicionar al tanque de fermentación. Actualmente los cultivos iniciadores vienen en una forma en la cual directamente uno los agrega al tanque de fermentación y comienza el proceso fermentativo. Esto es lo que hace la industria. En realidad, en las producciones artesanales generalmente se utilizan, dependiendo del tipo de producto, ¿no? Pero se puede utilizar, por ejemplo, un inóculo o un cultivo madre procedente de una fermentación anterior. Por ejemplo, cuando hacemos
masa madre para poder elaborar pan, o por ejemplo en el caso del yogur, cuando hacemos un repique de un yogur anterior o inoculamos nuestra leche con un yogur anterior, y así lo hacemos una serie de tandas que tiene que ser un número limitado, ¿no? Ahora lo vamos a ver un poquito más. Entonces, esa es una forma, y la otra, que depende del producto también, puede ser utilizando la microbiota propia de ese alimento. Por ejemplo, si hacemos chucrut, se aprovecha la microbiota presente en las hojas del repollo o en la col o el tipo de col que se esté utilizando. Entonces, cuando utilizamos una materia prima a la cual le añadimos un cultivo starter para producir o para obtener un nuevo producto fermentado, lo que hacemos es las características propias de esa materia prima, que va a estar dada por su composición química, su composición nutricional, el contenido de agua, el contenido de cloruro de sodio, pero particularmente los nutrientes de tipo proteínas, carbohidratos y lípidos, van a ser metabolizados. Por supuesto que esto es una fermentación, entonces desde ya que lo que van a utilizar los microorganismos del cultivo van a ser los carbohidratos fermentescibles, es decir, los glúcidos sencillos. De todos modos, la mayoría de ellos tiene leve, pero tiene una actividad proteolítica o lipolítica que puede influir sobre las características del producto. Y desde ya que el hecho de que se produzcan, por ejemplo, ácidos, hace que muchas de las proteínas, en el caso pensando en el yogur, en el queso, las proteínas van a perder solubilidad y se va a poder producir lo que es la cuajada, ¿no? Entonces, estos cultivos starter van a influir no solamente en los glúcidos, sino también van a influir en otros nutrientes del alimento. Ese cultivo starter, que puede estar formado por bacterias, por mohos o por levaduras, según el tipo de producto que se esté obteniendo, va a realizar sus actividades metabólicas que le van a permitir la proliferación microbiana, un aumento, o sea, el crecimiento y un aumento en el número de microorganismos en el producto, y el nuevo producto va a tener características diferentes en cuanto a su tiempo o duración, es decir, la vida útil generalmente, ya lo dijimos, pero va a estar prolongada, la textura, la cual va a estar influida. Por ejemplo, pensamos desde ya que en un alimento lácteo de tipo, por ejemplo, leche, y lo comparamos con el yogur o con el queso, estamos hablando de un cambio muy importante en lo que tiene que ver con las características texturales. El flavor, el aroma, el sabor, es decir, todas estas características organolépticas que va a presentar este nuevo producto fermentado. Vamos a ver distintos alimentos fermentados de diferente naturaleza, comenzando por los lácteos. La fermentación de los lácteos se hace a partir de la materia prima, que desde ya que va a ser la leche, es decir, va a ser la secreción biológica de distintos animales mamíferos que están destinados a la alimentación de la cría durante el primer año de vida, pero que desde ya que nosotros utilizamos de forma productiva para la alimentación humana. Dentro de los distintos tipos de leche que se encuentran, podemos encontrar la leche de oveja, la leche de cabra, la leche de búfala y desde ya que la leche de vaca, que es la que principalmente nosotros consumimos tanto en nuestro país, en nuestra cultura, como en el mundo, es decir, la mayor producción se da de leche de vaca. Sin embargo, hay países que tienen un gran consumo de otros tipos de leche y el origen de la leche influye mucho sobre las características organolépticas del producto fermentado. Entonces, la leche se produce en tambos que estén, por supuesto, que habilitados por los organismos de la autoridad sanitaria competente, y a partir de ahí es enviada a las industrias lácteas. Entonces, en la industria láctea lo primero que se tiene que hacer es un proceso de higienización y de tratamiento térmico de esa leche.
Si bien en los tambos se establecen lo que se denominan, programas en los cuales son programas sanitarios en los cuales los tambos hoy en día tienen que estar libres de tuberculosis, libres de brucelosis. En realidad la leche puede ser vehículo de una serie de patógenos alimentarios que pueden llegar a la leche a través de contaminación del ambiente, a través de materia fecal, a través de las manos de los operarios, los equipos, es decir, puede tener una fuente de microorganismos muy amplios, lo cual hace que la leche cruda sea un alimento que no puede desde ya que consumirse. Entonces, el tratamiento térmico inicial está destinado justamente a eliminar la posibilidad de que puedan existir patógenos y desde ya que reducir esta carga banal de microorganismos que en realidad, si bien no resultan perjudiciales, es decir, no, puede ser que no sean patógenos, van a interferir en los procesos fermentativos. Entonces, ese tratamiento térmico nos tiene que quedar claro, tiene que estar destinado a la eliminación completa de patógenos y a la disminución de la carga banal de microorganismos que estén presentes en esa leche. Esto es lo que me va a permitir que la fermentación pueda ser realizada por los microorganismos que yo estoy inoculando, es decir, por los fermentos lácticos. Existe una gran variedad de productos lácteos fermentados que van a variar principalmente en el tipo de materia prima, es decir, el lácteo la leche de la cual se parte, otra serie de ingredientes que puedan llegar a agregarse, otras los microorganismos que van a intervenir en la fermentación, los cuales pueden ser diferentes y esto va a dar lugar a diferentes tipos de productos. Ya vimos que dependiendo del microorganismo puede haber fermentaciones homolácticas, fermentaciones heterolácticas y a su vez se pueden generar una serie de ácidos grasos que le confieran sabores y aromas particulares al producto. Entonces, en general, bueno, y luego del proceso de fermentación, a su vez también hay otras etapas que pueden influir en las características del producto. Por ejemplo, si se separa el suero o no, por ejemplo, el producto se sometiera a otro proceso, por ejemplo, de tratamiento térmico, lo cual hace que sea un producto fermentado, pero que a su vez no presenta los microorganismos de forma viable. Entonces, dentro de los productos lácteos fermentados tenemos una serie de productos muy variados. Nosotros particularmente consumimos yogur, manteca, consumimos los quesos y bueno, y hoy en día hay otros productos que cada vez más se están haciendo populares y se están haciendo, digamos, de alto consumo, no populares, de alto consumo o digamos que hoy en día están bastante de moda y que se intenta también promover por sus particularidades que tiene que ver con cómo contribuyen a la microbiota y los beneficios en la salud que se les atribuye a partir de estudios científicos. Comencemos por la elaboración de yogur. El yogur es un tipo de leche fermentada, acidificada, coagulada por acción de dos microorganismos, de dos especies microbianas. Streptococcus thermophilus, que va a estar implicado principalmente en la producción de ácido, y Lactobacillus delbrueckii, subespecie vulgaricus. Estos microorganismos, cuando son adicionados, es decir, cuando el cultivo iniciador es adicionado a la leche, a la materia prima, van a comenzar su proceso fermentativo, donde va a estar implicada principalmente la utilización del azúcar de leche, es decir, la lactosa, que luego, digamos, que el microorganismo metaboliza. Primero lo que hace es desdobla esta lactosa en sus dos monosacáridos, glucosa y galactosa, y luego produce la fermentación, que va a dar lugar a la producción de ácido. La producción de ácido hace que el pH de esta mezcla se reduzca hasta un nivel aproximadamente de 4,5 o 4,6 y en ese periodo los microorganismos crecen hasta una concentración de aproximadamente 10 a la 8, 10 a la 9 unidades formadoras de colonia. Y en este
periodo es en el cual se va a producir justamente estas características organolépticas y características en generales propias del yogur. Para la elaboración se parte de una leche de buena calidad, la cual digamos, tiene que tener una carga microbiana baja y tiene que tener ausencia de antibióticos. Esta leche se somete a una reducción del 25% de agua o se le adicionan un 5% de sólidos de leche hasta llegar a una concentración aproximadamente de 10-15% digamos, por ciento de sólidos de leche. ¿Qué es lo que se necesita para obtener un producto de calidad adecuada y digamos, obtener un producto que sea el tipo de productos que actualmente estamos acostumbrados a consumir como yogur? También se pueden adicionar aditivos, edulcorantes no nutritivos o edulcorantes o azúcar, se pueden agregar colorantes, aromatizantes y luego esta mezcla se somete a un tratamiento térmico con el objeto de eliminar microorganismos patógenos de esa mezcla y reducir microorganismos banales que, digamos, si estuvieran presentes podrían crecer y también influir en la fermentación. Posteriormente se hace una homogeneización de todo el producto y se le adiciona el starter de yogur. Ese starter, como ya dijimos, consiste en una mezcla de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus. Y se lo incuba durante más o menos 5 horas, 5 o 6 horas. Los valores que en realidad nosotros damos son rangos porque dependen de la industria, es decir, cada industria pone a punto su proceso y en eso, digamos, podemos diferenciar un producto de una marca o un yogur de una marca con un yogur de otra marca, más allá de que las condiciones generales se mantienen. Posteriormente a la incubación, digamos, y cuando ya tenemos el producto fermentado con un pH aproximadamente de 4,5 4,6, el producto se enfría, se envasa y se refrigera. Desde ya que pueden existir algunas alternativas y variantes que tienen que ver con que, por ejemplo, la fermentación se puede realizar en el pote y en ese caso vamos a obtener un yogur firme, o la fermentación se puede realizar en grandes fermentadores de acero inoxidable, con lo que posteriormente se somete a una agitación que va a dar lugar a un yogur bebible. Otras alternativas son otros aditivos que se pueden agregar, como por ejemplo probióticos, es decir, microorganismos que presenten, por ejemplo, de los géneros lactobacillus o bifidobacterius, como ya vimos, que en realidad presenten características particulares en relación a la salud. Y entonces ahí vamos a obtener un yogur con probióticos. Ambas bacterias, tanto Lactobacillus bulgaricus como Streptococcus thermophilus, pueden crecer en la leche de forma separada. Sin embargo, cuando ellas crecen juntas, constituyendo justamente este starter del yogur, se produce una relación sinérgica entre ambos, con los cuales ambas juntas crecen de una mejor manera que separadas. A este tipo de asociaciones biológicas se le denomina protocooperación. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que estos dos organismos o estos dos microorganismos protocooperen el uno con el otro? Al inicio, si ustedes miran acá la curva, al inicio de la inoculación va a comenzar a crecer de una manera más marcada el Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus comienza a crecer, fermentar, genera ácidos, disminuye el pH y generalmente y produce ácido fórmico. Estas condiciones son las que permiten que el Lactobacillus bulgaricus comience a crecer de forma más marcada. A su vez, el Lactobacillus bulgaricus tiene una actividad proteolítica que le permite liberar determinados aminoácidos que favorecen el crecimiento de Streptococcus. Cuando más o menos se termina el tiempo de fermentación de aproximadamente 3, 4, 5 horas, generalmente estos
Lactobacillus y Streptococcus terminan en una relación más o menos parecida. Pero si continúan los procesos de acidificación, lo que vemos acá es que Streptococcus comienza a declinar, es decir, empieza a inactivarse por la presencia del pH. Sin embargo, Lactobacillus puede continuar y puede resistir hasta aproximadamente un pH de 3,5. Con lo cual, cuando uno realiza sucesivas repliques o sucesivas inoculaciones a partir de un cultivo madre, la mezcla que inicialmente se colocaba en una relación de 1 a 1 comienza a diferenciarse, ¿no? Entonces, esta mezcla va a consistir principalmente en lactobacillus, es decir, a medida que uno va haciendo repique se va aumentando la concentración de lactobacillus y se disminuye la concentración de streptococcus. Por lo cual, llegado un número de repiques, lo que generalmente ocurre es que el producto ya empieza a adquirir otras características que por ahí no son las que más nos gustan a la hora de consumir un yogur. Existe una gran variedad de leches fermentadas o leches cultivadas. Nosotros vamos a dedicarnos principalmente al kefir, pero hay muchos productos tradicionales de Europa Oriental que se diferencian básicamente, como dijimos anteriormente, por los distintos tipos de materia prima, es decir, de leches de distintos mamíferos y por los microorganismos que se utilizan, ya sean solos o en mezclas simbióticas, como ya vimos en el caso del yogur. El kefir es una bebida fermentada que se elabora a partir de gránulos de kefir que van a ser comunidades microbianas complejas integradas principalmente por dos grandes grupos, bacterias de tipo ácido lácticas y levaduras. Estos gránulos, pueden ser gránulos de leche, es decir, podemos tener kefir de leche o kefir de agua. Y los gránulos en realidad tienen, composición diferente según sea el gránulo de leche o el gránulo de agua. Incluso dentro de los gránulos de leche hay composiciones diferentes en función de quienes hayan producido, de las comunidades microbianas que sean propias del ámbito de producción de ese kefir. El Código Alimentario Argentino incluye solamente la definición de kefir de leche, el cual justamente define como el producto cuya fermentación se realiza con cultivos ácido-lácticos elaborados con gránulos de kefir, que presentan, por ejemplo, lactobacillus de tipo lactobacillus kefiri u otras especies de leuconostoc, lactococcus, acetobacter, es decir, distintos géneros que están presentes dentro de lo que son el grupo de las bacterias ácido-lácticas que ya definimos. Y por lo tanto, en ese proceso de fermentación producen ácido láctico, ácido acético, producen dióxido de carbono, pero también pueden producir otros ácidos orgánicos que le confieren características propias. Estos gránulos, como dijimos, van a estar formados por levaduras fermentadoras de lactosa, como por ejemplo Clubberomyces marcianos, pero también puede haber levaduras no fermentadoras de lactosa como Saccharomyces y Saccharomyces, distintas especies de estos géneros. La bebida que se forma es una bebida viscosa, que tiene un sabor ácido, pero también puede notarse la presencia de alcohol, es decir, puede tener un sabor alcohólico mínimo, es levemente efervescente y tiene un sabor y un aroma particular. Es viscosa y se elabora de forma artesanal. Los gránulos o nódulos de kefir, aparte de la comunidad microbiana, presentan una estructura de tipo polisacarídica, también presentan proteínas, tienen un aspecto similar a flores de coliflor, son elásticos y en esos nódulos conviven en simbiosis todos los microorganismos que anteriormente nombramos, que van a ser los que van a participar en esta doble fermentación ácido-láctica y alcohólica. Estos gránulos pueden presentarse de distintos tamaños, hay algunos que son muy grandes y otros que son muy pequeños.
Y bueno, y van a variar en cuanto, como ya dijimos, a su composición dependiendo de las condiciones en las cuales se cultiva este kefir. Otras leches fermentadas o leches cultivadas están elaboradas a partir de distintas especies de lactobacilos. Por ejemplo, el lactobacillus delbrueckii, su especie bulgaricus, que ya lo vimos en el yogur, pero también tenemos lactobacillus fermentum, lactobacillus plantarum, lactobacillus casei, lactobacillus acidophilus. También tenemos especies del género Streptococcus, principalmente Streptococcus salivarius, su especie Thermophilus, y otros como Lactococcus lactis, Bifidobacterium, Breve, Infantis, Longum. Estas son las que principalmente van a predominar y las que van a ser incorporados principalmente como probióticos, tanto algunas especies de Bifidobacterium como algunas lactobacilos. Pasemos a estudiar el queso. El queso es un producto que se obtiene básicamente separando los componentes sólidos de la leche de los componentes líquidos. Si miramos la composición de promedio de una leche, vemos que la mayor parte está formada por agua, ¿no? En aproximadamente un 87%, que tiene un porcentaje aproximadamente de un 4% de grasas, un total de proteína de 3,5 más o menos por ciento, de las cuales la principal proteína es la caseína, pero también tenemos las proteínas del lactosuero. Tiene un porcentaje de lactosa de aproximadamente un 5% y minerales de un 0,7%. Cuando nosotros elaboramos un producto como el queso, lo que hacemos es, por un lado concentramos estos componentes sólidos y lo que vamos a ver es que el producto resultante va a tener desde ya que una humedad mucho más reducida, o sea, una cantidad de agua mucho más reducida. Desde ya que estos valores dependen muchísimo del tipo de queso, porque no es lo mismo un queso fresco a un queso madurado. Por lo tanto, estas características, estas condiciones le van a permitir a ese queso poder mantenerse, por ejemplo, en distintos ambientes y en distintas condiciones de conservación. Entonces, en un queso típico, en un queso de tipo, por ejemplo, suizo, vamos a tener, por ejemplo, que la humedad del producto va a ser muy inferior, que va a ser un producto principalmente concentrado en proteínas, de las cuales la principal va a ser caseína, que también va a tener cierta cantidad, pero mucho menor, de proteínas del lactosuero, con una proporción de lactosa desde ya que muy reducida, en parte porque la caseína, digamos que no es fermentada, la lactosa que no es fermentada es extraída, ya que es soluble en el suero, en un medio líquido, y en otra parte porque la lactosa es sometida a un proceso fermentativo, lo cual hace que disminuya su contenido y se genere ácido láctico. Entonces, si bien estos valores, como dijimos anteriormente, dependen del tipo de queso, lo constante es que en todo proceso de producción de un queso, lo que uno hace es eso, separa los componentes sólidos de los componentes líquidos de la leche. Los quesos se clasifican en función de distintos criterios, uno de ellos es el contenido de humedad. Esto es muy importante en lo que tiene que ver con cómo luego se va a conservar el producto. Así tenemos quesos duros, tenemos quesos semiduros, tenemos semiblandos y blandos, en los cuales vamos a tener que sí o sí conservar el producto en la heladera por el hecho de que tiene un gran contenido de humedad. Tenemos también una clasificación que tiene que ver con la textura, es decir, por ejemplo, si se forman ojos, es decir, agujeros en los cuales el gas que deriva de los procesos fermentativos de ciertos microorganismos en particular es atrapado en esta masa y esto da lugar a la formación de estos ojos. O tenemos algunos que tienen una textura granular, una textura que se desgrana, o que tienen una textura más cerrada y compacta.
Y también otra clasificación que es importante, dependiendo del contenido graso del producto final. Para la elaboración del queso se parte de una leche pasteurizada y estandarizada. La leche siempre tiene que haber sido sometida a un proceso de pasteurización en el cual se eliminen los microorganismos patógenos que pueden venir de su ambiente de producción, de los animales, o sea, bacterias principalmente de tipo zoonóticas, y se disminuya la carga microbiana de otros microorganismos banales. La excepción en cuanto a la utilización de leche pasteurizada, es decir, la utilización de una leche que no haya recibido un tratamiento térmico de este nivel, se da en aquellos quesos en los cuales el producto va a ser sometido a un periodo de maduración largo, no inferior a 6 meses, con lo cual microorganismos, por ejemplo patógenos que estén presentes en el producto, vayan sí o sí a ser disminuidos o su probabilidad disminuya debido principalmente al proceso de maduración, los productos ácidos que se generan durante ese proceso y también debido a la competencia microbiana que se genera durante este periodo. En caso contrario, siempre se tiene que partir de una leche pasteurizada. Luego de ese proceso de calentamiento, de tratamiento térmico y enfriado, se le adicionan un starter láctico, es decir, un cultivo iniciador que va a estar compuesto por bacterias acidolácticas. Generalmente se utilizan bacterias de los géneros lactobacillus, por ejemplo, Leuconostoc, Streptococcus, que van a producir principalmente ácido como fermentativa. Y luego se adiciona el cuajo comercial, que va a estar formado por enzimas, particularmente renina, la cual va a actuar sobre el componente proteico, la caseína, principalmente una porción, que es la capa caseína, que permite que esta proteína se mantenga en una suspensión coloidal en la leche. Esto lo que va a permitir es que cuando actúe esta enzima sobre esta proteína, se va a poder separar el componente o la parte proteica de la leche. Y se agregan otros aditivos como el cloruro de calcio, el nitrato de potasio, colorantes autorizados. En el caso en el que el producto, se vayan a fabricar ciertos quesos especiales que además de la microbiota láctica o el cultivo iniciador láctico que se agrega, va a ser importante lo que es en el proceso de maduración del producto. Se pueden agregar otros cultivos, como por ejemplo Penicillium roqueforti o Penicillium camemberti en el caso de los quesos Roquefort o Camembert respectivamente. Luego se somete a una incubación. En este periodo de incubación, particularmente las bacterias acidolácticas van a generar ácido láctico y van a fermentar a partir de la lactosa de la leche y va a actuar la caseína. Una vez que el producto se produce esta coagulación, lo que se hace es se somete el producto a un desuerado en el cual se van a eliminar los componentes líquidos, o sea, el agua, el suero que va a tener, además de la principal cantidad de aguas, va a tener, por ejemplo, la lactosa que no ha sido, o gran parte de la lactosa que no ha sido metabolizada, y sales componentes minerales. Cuando la coagulación es simplemente ácida, es decir, cuando no se agrega las enzimas, no se agrega cuajo comercial, se produce lo que se llama el requesón. Si la coagulación es enzimática, se origina el queso. La cantidad de suero que se va a extraer en este proceso de suerado va a determinar y va a ser muy importante en lo que tiene que ver con el tipo de quesos en función de su humedad. Como ya dijimos, quesos de uro, frescos, blandos, etc. Luego del proceso de desuerado se produce la maduración. Esta maduración va a estar muy ligada al tipo de queso también que vamos a obtener, tanto en cuanto a lo que tiene que ver con el tiempo, con la temperatura
digamos, con el tipo de microorganismos que puedan actuar durante ese periodo de maduración. Se pueden agregar o va a ser muy importante lo que tiene que ver con la presencia de bacterias lácticas y de bacterias propiónicas, en donde, o por ejemplo de ciertos mohos, como ya dijimos, o levaduras particulares que son importantes para determinados tipos de quesos. En este periodo, en realidad en el periodo de maduración, es un periodo de mucha actividad metabólica de los microorganismos, en donde ya no van a predominar, pueden continuar desde ya que los procesos fermentativos, pero también van a predominar otros procesos que tienen que ver con las actividades proteolíticas y lipolíticas de los microorganismos. Y esto es muy importante en lo que tiene que ver con las características sensoriales del producto, la generación de las características que van a definir un determinado tipo de queso u otro. Simplemente para reforzar, durante la maduración se van a producir una serie de reacciones metabólicas de tipo fermentativas, de tipo proteolíticas, lipolíticas, que van a estar llevadas a cabo por los microorganismos, principalmente las bacterias lácticas, bacterias de tipo propiónicas que pueden haber sido agregadas como inóculo, o ciertos mohos que también se pueden agregar como inóculos, ya sea en la leche o en el caso, por ejemplo, de Penicillium roqueforti, o digamos después del proceso de obtención del queso, algunas veces se inoculan en la superficie digamos, del producto. Y también pueden actuar algunas levaduras que por su actividad también metabólica, lipolítica o proteolítica van a liberar compuestos aromáticos que son importantes en estas características sensoriales. En la etapa de maduración es sumamente importante lo que tiene que ver con las temperaturas a las cuales se produce la maduración, que van a favorecer ciertos microorganismos u otros, también las condiciones de humedad, si esta maduración se hace, por ejemplo, en salmuera, entonces las concentraciones de salmuera, es decir, una serie de aspectos que tienen que ver con darle a los microorganismos que van a intervenir en esta etapa las condiciones necesarias para su desarrollo. Si bien los alimentos lácteos son aquellos que más relacionamos con procesos fermentativos de tipo ácido láctico, cuando pensamos en lo que son las fermentaciones alcohólicas, muchas veces nos lleva a pensar en productos de tipo bebidas alcohólicas o, por ejemplo, los panificados. Pero también existen toda una gama de productos que son vegetales fermentados que se obtienen por fermentaciones heterofermentativas, por fermentaciones mixtas o que se obtienen por fermentaciones ácido-lácticas. Acá vamos a encontrar productos que hoy en día están tan como de moda, como por ejemplo el chucrut, kimchi, los picles, es decir, una gama de vegetales que adquieren sus características de conservación y características sensoriales a raíz de los procesos fermentativos de los microorganismos. En el caso de las bebidas alcohólicas fermentadas, generalmente se utiliza un cultivo starter debido a que digamos, es muy importante que se mantengan de alguna manera los procesos metabólicos necesarios para obtener un producto homogéneo o relativamente constante en el tiempo y de calidad asegurada. En el caso de los alimentos vegetales que son, digamos, en los cuales no se utiliza un cultivo starter o un cultivo iniciador, intervienen aquella microbiota salvaje presente en las superficies del vegetal. Muchos de los géneros que más participan son bacterias ácido-lácticas de tipo Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus plantarus, Pediococcus cerevisiae o Lactobacillus brevis. Muchos de ellos tienen digamos, pueden tener distintos reservorios, puede tener un reservorio de tipo vegetal, pero también algunos de ellos están asociados con, por ejemplo, la microbiota intestinal. En el caso de Lactobacillus plantarum, por ejemplo, tiene tanto un reservorio vegetal como también se encuentran en el intestino humano. Bueno, en primer lugar tenemos dentro de los productos vegetales fermentados el chucrut.
que se obtiene justamente por fermentación de distintos tipos de coles, es decir, bueno, nosotros principalmente el repollo. Y los encurtidos que se obtienen por fermentación de pepinos. En ambos casos va a actuar la microbiota salvaje que se encuentra en la superficie del vegetal y para dar las condiciones de fermentación, en primer lugar se agrega cloruro de sodio, lo cual va a permitir principalmente la inhibición de bacterias gram negativas, muchas de ellas están relacionadas con patógenos alimentarios importantes, y con la extracción de los constituyentes hidrosolubles presentes en los vegetales. Cuando uno, por ejemplo, realiza chucrut, que muchos de ustedes ya están elaborando, lo que se hace es, de alguna manera, agregar el cloruro de sodio, romper las paredes celulares a través de un amasado y luego generar condiciones de anaerobiosis para que se produzca la fermentación por esta microbiota compuesta principalmente por bacterias acidolácticas como Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus plantarum o Pediococcus cerevisiae y otras bacterias de tipo acidoláctica. Bueno, acá nos encontramos con el diagrama de flujo para la elaboración de un chucrut. Partimos de un repollo al cual le eliminamos las hojas externas y aquellas que presentan cualquier tipo de alteración. Luego hacemos un lavado y cortado, desde ya que esto es muy importante, lo que tiene que ver con mantener las condiciones higiénico-sanitarias y evitar que durante la fermentación puedan llegar a desarrollarse microorganismos que sean patógenos alimentarios. Se produce el salado, se le agrega una concentración de sal de aproximadamente 2%, peso en peso, y se hace una mezcla y un amasado para, como dijimos anteriormente, romper las células vegetales y de esta manera que se puedan extraer los componentes solubles que van a ser los azúcares fermentescibles que van a utilizar los microorganismos. Se coloca en un recipiente, se hace un prensado para eliminar todo el aire posible, ya que lo que hacemos cuando estamos eliminando el aire es obligar los procesos fermentativos y que no se produzcan, no se desvirtúen los procesos de fermentación por otros microorganismos que no queremos que crezcan, y luego se somete a una fermentación durante un periodo de tiempo que va a depender del tipo de producto que queremos obtener. Puede ser una fermentación mínima de aproximadamente una semana, pero esto se puede extender dependiendo de las condiciones de fermentación y el tipo de producto que uno esté buscando. Bueno, en otro de los productos fermentados, las aceitunas, la etapa de fermentación es mucho más prolongada en el tiempo y hay un paso previo que se realiza un tratamiento con hidróxido de sodio que tiene como objetivo eliminar el glucósido o la europeína que está presente en el fruto. Y en este caso generalmente se utiliza un cultivo iniciador. Bueno, aquí tenemos distintos alimentos fermentados a base de soja. Quizás para nosotros el que más nos suene es la salsa de soja, pero hay otros que cada vez se están escuchando más, como por ejemplo el miso, el natto, el tempeh, en los cuales participan no solamente una microbiota de tipo bacterias acidolácticas, sino que en muchos casos aparecen o se utilizan mohos, por ejemplo Aspergillus oryzae, o en el caso del tempeh, Rhizopus oleosporus, que son muy importantes en lo que es la digestión extracelular de los componentes de la soja, es decir, principalmente de polisacáridos, que van a permitir la generación de azúcares fermentescibles para el posterior proceso de fermentación acidoláctica. Entonces, en un producto como por ejemplo en la salsa de soja, para su elaboración van a existir o van a ser necesarias dos fases. En una primera fase en la cual se agregan esporas de Aspergillus oryzae o Aspergillus sojae,
lo que hacen estos hongos es producir las enzimas extracelulares, es decir, enzimas de tipo diastasas o amilasas, que van a hidrolizar el almidón y por lo tanto van a generar los azúcares fermentescibles, pero también otros componentes como péptidos y aminoácidos. Y en una segunda fase, que es una fase mucho más lenta de fermentación anaerobia, van a actuar bacterias ácido-lácticas como por ejemplo el Lactobacillus delbrueckii y levaduras como Saccharomyces rouxii. Esto es lo que va a dar lugar al producto que conocemos como salsa de soja. El proceso de obtención de bebidas alcohólicas, de las cuales existen una gran variedad, nosotros nombramos por ahí las que son más comunes, como por ejemplo la cerveza, vino, champán, la sidra, las bebidas espirituosas. En todos estos casos, en el caso de las bebidas espirituosas es diferente porque son, digamos, productos que se obtienen por destilación del alcohol generado en la fermentación. Pero en todos estos casos va a haber una etapa de fermentación de tipo alcohólica llevada a cabo por levaduras. En algunos casos, por ejemplo en el vino, pueden existir fermentaciones adicionales como por ejemplo la fermentación maloláctica. Pero si no, siempre va a ser una fermentación alcohólica llevada a cabo por levaduras, principalmente del género Saccharomyces o Saccharomyces. Entonces, básicamente el proceso va a consistir en generar un mosto con los azúcares fermentescibles necesarios para la fermentación. En el caso, por ejemplo, del vino, este mosto simplemente se obtiene por prensado y por de la fruta, de la uva, pero en el caso, por ejemplo, de la cerveza, este mosto se tiene que obtener por un proceso específico que va a permitir la generación de estos azúcares fermentescibles. Y luego el proceso de fermentación, con posteriores etapas que van a depender del tipo de producto que se esté produciendo, que pueden ser clarificados, que pueden ser pasteurizados, desde ya que envasado, para su comercialización. Para la elaboración de cerveza se parte de la materia prima cebada, la cual es sometida a un proceso de malteado. En este proceso de malteado lo que se busca es que se generen las amilasas vegetales específicas que van a ser necesarias para la hidrólisis del polisacárido de reserva, el almidón de la cebada. Y por lo tanto, de esta manera que se generen los azúcares fermentescibles necesarios para la fermentación alcohólica por parte de las levaduras. Entonces, primero de todo se germinan los granos de cebada. Esta germinación es justamente el proceso de malteado. Y luego esta germinación se corta porque desde ya que si no se crecería una planta, ¿no? Entonces el único propósito es que los granos generen las amilasas que van a estar implicadas en la generación de los azúcares fermentescibles. Luego la malta se remoja y se agregan una serie de aditivos a un agua y se calientan de forma de extraer digamos, los azúcares fermentescibles obtenidos a partir de la digestión del almidón. Entonces, a la parte soluble de los ingredientes remojados, es decir, a este mosto de cerveza, se le incorpora el lúpulo, que es lo que le va a dar el sabor característico amargo de la cerveza, y se lo somete a una ebullición con el objeto de que se inactiven las enzimas que estaban presentes y que se extraigan las sustancias solubles del lúpulo que le van a conferir el sabor particular. Luego este mosto se enfría y se inocula con las levaduras. Las levaduras que se utilizan son de dos tipos dependiendo del tipo de cerveza. Son Saccharomyces cerevisiae para el caso de las levaduras, de las cervezas de tipo Ale y Saccharomyces pasteurianus para las lager. Ambas cervezas difieren básicamente en si la fermentación se produce en la superficie o en la profundidad, es decir, se llaman fermentaciones justamente de superficie y de profundidad, y esto lo que permite es obtener estos dos tipos de cerveza. Y esto tiene que ver con la tendencia del microorganismo a flocular
y depositarse en el fondo de los tanques de fermentación o a ascender y formar una especie de velo en la superficie en donde se va a llevar a cabo la fermentación. Luego del proceso de fermentación se obtiene un producto en los cuales se remueven las células de levadura y se deja envejecer o se deja madurar determinado tiempo dependiendo del tipo de cerveza. Y luego se somete a una pasteurización y envasado. Para la obtención de vinos partimos de la materia prima que son las uvas, las cuales ya tienen los azúcares fermentescibles, glucosa, fructosa y también tienen algunas pentosas. La fermentación alcohólica va a estar dada por Saccharomyces cerevisiae. Hay variedades como por ejemplo la variedad Ellipsoideus, que es la principal que está implicada, y para su obtención se seleccionan las uvas y se realiza la extracción de su jugo, lo cual va a dar lugar al mosto. Los ollejos pueden permanecer en el líquido en fermentación o no, dependiendo del tipo de vino el cual se va a fabricar. Por ejemplo, en un vino tinto, generalmente la fermentación se da en conjunto entre el mosto y el ollejo con las levaduras, con lo cual se van a extraer los pigmentos, los polifenoles que van a estar presentes luego en el vino. Previo a la fermentación se hace generalmente un tratamiento con sulfitos, particularmente metabisulfito potásico, con lo cual se evita que crezcan bacterias que produzcan una fermentación de tipo acética. Lo cual va a dar lugar a un defecto en el vino que es el picado o la generación de ácido acético o el avinagramiento del vino. O también otras levaduras silvestres y mohos que están presentes en los ollejos y que pueden dar lugar a defectos en la producción del vino. El mosto se inocula con el cultivo starter, es decir, con Saccharomyces cerevisiae variedad de Ellipsoideus, y luego se deja fermentar durante un determinado tiempo y a una temperatura aproximadamente 21 o 32 grados durante 3 a 5 días. En realidad, las temperaturas de fermentación y los tiempos van a depender muchísimo del tipo de vino que se genere. En este periodo se va a producir una cantidad de alcohol que va a ser aproximadamente del 12% en vinos habituales, pero puede ser mayor en vinos de tipo más alcohólicos. Y luego de este proceso se hace una separación de los residuos, de los componentes que sedimentan después del proceso de fermentación y por último se los somete a un añejamiento con los cuales se adquieren las características de sabor típicas del producto. En algunos vinos que son ricos en ácido málico se agrega microorganismos específicos para convertir justamente ese ácido málico en un ácido láctico que es más suave. Con esto, por un lado, se evita que ese vino tenga un sabor ácido fuerte y por otro lado se evita que se dé el proceso fermentativo, o sea, la fermentación maloláctica en la botella. Con lo cual se generan dos defectos que son importantes. Por un lado, la presencia de dióxido de carbono en la botella, que en el caso de que el vino no sea espumante, desde ya que no sería un defecto, no es algo que se busca. Y por otro lado, que durante esa fermentación maloláctica se generen, por supuesto, que crecimiento de levaduras y esas levaduras luego, después de su periodo en el cual crecen, desde ya que van a ser inhibidas por la cantidad de alcohol y se van a precipitar en el interior de la botella, en el fondo de la botella, con lo cual va a dar lugar a sedimentos que también son un defecto en el vino. Otro tipo de fermentación que se puede realizar es una fermentación secundaria, generalmente en la botella, por lo menos en el método tradicional, que va a dar lugar a un vino espumante. En realidad nosotros habitualmente le llamamos champagne, pero el término champagne no es apropiado para nuestra región, ya que es
está ligado a lo que es la denominación de origen del producto. Y se reserva a aquellos productos que se generan por el método tradicional en Francia. Entonces, a partir de un vino ya elaborado, se produce una fermentación secundaria de ese vino, adicionando principalmente una levadura que es específica de Champaña, que está seleccionada para poder soportar mayores concentraciones de etanol, y se le agrega desde ya que azúcar para poder ser el sustrato de la segunda fermentación. Entonces tenemos una primera fermentación que es la generación de un vino y una segunda fermentación que se da en la botella y con una levadura seleccionada que tiene mayor resistencia a la concentración de alcoholes y por lo tanto permite producir esta fermentación alcohólica con producción de etanol y dióxido de carbono en una botella o en un recipiente. Entonces, el nuevo producto va a contener no solamente un mayor grado alcohólico, sino también el dióxido de carbono, producto de esa fermentación, va a estar contenido en el recipiente final. Las bebidas alcohólicas espirituosas con distintos grados de alcohol se fabrican a partir de la destilación de productos de fermentación, principalmente de granos de cereales, pero también pueden ser de melazas o frutas. Acá tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, el whisky, que se fabrica a partir de la destilación de un centeno o centeno en maíz o cebada que han sido fermentados. El vodka a partir de granos o también pueden ser el vodka de papa, el ron a partir de melazas de caña de azúcar, el brandy que se obtiene por destilación de vinos. Es decir, tenemos una serie de bebidas espirituosas y estas varían muchísimo en cuanto a no solamente el licor o el líquido fermentado que se destila, sino también en cuanto a las características de maduración, es decir, los tiempos de maduración, el tipo de vasijas, por ejemplo, los tipos de maderas con los cuales se maduran, lo cual les va dando las características sensoriales específicas del producto. Otros procesos en los cuales intervienen microorganismos es la elaboración del café. En este caso, las bayas del café están rodeadas por una envoltura mucilaginosa y esta debe ser eliminada antes de que los granos sean secados y tostados. En esto participan microorganismos de tipo pectinolíticos, como por ejemplo bacterias como Argüinia, y otras bacterias de tipo ácido láctica como Leuconostoc, Lactobacillus. También participan levaduras como Saccharomyces, Zygosacharomyces y mohos. Y todos estos microorganismos van a contribuir a ese proceso fermentativo que permite eliminar esta capa mucilaginosa que se ve en las bayas de café. Bueno, la fermentación alcohólica también es llevada a cabo por las levaduras que se utilizan en la panificación. En la panificación, los ingredientes habituales que se utilizan son harina, que puede ser harina de trigo o pueden ser harinas de diferentes cereales, más agua, levaduras y sal. Durante el proceso de fermentación se genera etanol y dióxido de carbono y es el dióxido de carbono el que va a estar implicado en el leudado o en la elevación de la masa del pan a partir de la acumulación y el atrapado de ese dióxido de carbono dentro de la estructura de la masa. Es importante que una harina de calidad contenga alfa y beta amilasas, que son las que van a hidrolizar el almidón y van a permitir generar los azúcares fermentescibles. Cuando una harina tiene un exceso de alfa-amilasa, forman muchas dextrinas y esto origina una masa de tipo pegajosa y blanda. Y en todo lo contrario sería una harina en la cual el contenido de amilasa sea demasiado bajo, por lo cual no se van a generar suficientes azúcares y por lo tanto el proceso de fermentación va a ser básicamente muy restringido. En cuanto a las carnes fermentadas, algunos productos cárnicos, como por ejemplo los embutidos fermentados de tipo salamines, son sometidas a un proceso de maduración en el cual se produce una fermentación particular. Esa fermentación está implicada principalmente en lo que es la generación de
las características sensoriales por las actividades proteolíticas, lipolíticas y también el color, debido a que muchas veces se agregan nitratos que tienen una función de conservantes, son muy importantes en lo que tiene que ver con la prevención del botulismo, y a su vez ese nitrato es reducido por los microorganismos para generación de nitritos, que son los que van a estar implicados en el color rojo de estos productos. Bueno, la carne, desde ya que es pobre en carbohidratos, por lo tanto, para que se produzcan las fermentaciones es necesario agregar sustratos fermentescibles, particularmente azúcar. Y luego permitir que en este proceso de fermentación se genere, digamos, estos productos y también una disminución del pH, que es muy importante para lo que es, digamos, la conservabilidad del producto. Y también para las características generales organolépticas de este producto. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos y especificaciones que tienen que ver con los embutidos fermentados. En algunas culturas, particularmente en el sureste asiático, en China, se emplea mucho un producto fermentado a base de pescado, el cual se realiza principalmente tomando como materia prima distintos tipos de pescados que se someten a una gran concentración, una gran salazón, con lo cual las fermentaciones son llevadas a cabo por ciertos microorganismos esporógenos, aeróbicos y muy halófilos. Se obtiene un producto que es líquido y que se utiliza como una salsa de pescado que se adhiere a distintas preparaciones y es de uso muy cultural. Con esta clase damos por finalizado los alimentos de tipo fermentado que más tradicionalmente se utilizan en nuestro país y algunos que se van incorporando de a poco a nuestra cultura y que es importante que conozcamos en términos generales cuáles son sus procesos, sus materias primas, las condiciones de fermentación y los microorganismos que intervienen. Y en la próxima clase ya vamos a ver lo que tiene que ver con la conservación de los alimentos.